Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, por favor. Ya estamos retomando nuestras costumbres, nuestra manera de rendirle el culto a nuestro Señor de la manera acostumbrada. Con los bríos que imprime la Santa Madre Iglesia Católica en el culto divino, empuja a sus hijos a un punto muy alto. Por ejemplo, en esos propósitos que queremos de entregarnos al servicio de nuestro Señor, observando lo que la Santa Madre Iglesia Católica estipula, buscando solamente el punto medio, el punto exacto, que es donde se encuentra la virtud. Una persona demasiado agarrada es egoísta, y una persona demasiado generosa despilfarra. Y en ninguno de los dos casos hay virtud, hay vicio. De tal manera que la Iglesia busca justo el punto medio, donde se encuentra la virtud para servir a nuestro Señor. Cuando llegamos a las exageraciones, entonces estamos hablando de que es el espíritu mundano y el del hombre. Con esa idea, o partiendo de esa manera, la próxima semana, con la gracia de Dios, habrá audiciones para los niños que quieran formar parte del coro. Es para los niños. Los papás igual ya hemos un poquito explicado qué son las gracias que se nos otorgan y el consuelo, al menos para nuestras pobres almas, de tener algunos niños que no son maliciosos o que no tienen la malicia de nosotros. Esperemos que se conserven en su inocencia para llegar al trono de nuestro Señor. Quienes estén interesados, igual hay que pedir los datos, sabemos cómo funciona todo, de tal manera que hay que irnos acercando con nobleza al servicio de nuestro Señor. Con esta idea, este domingo es un domingo también de triunfo. Continúa la misma idea, surrexit Dominus vere. Ecce es victoria que vincit mundum, fides nostra. Esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Y le canta a la Iglesia de una manera particular conforme al orden que ha sufrido siguiendo a nuestro Señor. Es a la Santísima Virgen quien llamamos que es la corredentora, porque al lado de nuestro Señor ha estado realizando para nosotros también generosamente nuestra redención. Es a ella que le llaman y le llamamos continuamente en las letanías Regina Martyrum, es la reina de los mártires. Y con este pensamiento ahora la Iglesia la toma en su lugar. Y es a ella en primer lugar que le anuncia. Ya no son el sonido de los clavos, ya no es la mirada de nuestro Señor que lo hemos visto sin parecer ni hermosura, como va a decir el profeta Isaías. Desde las plantas de los pies hasta el vértice de su cabeza no ha quedado en él nada que no haya sido dañado. Aparece como un gusano delante de los hombres, despreciado de los hombres, no. Ya empieza ese cántico y aquí empieza a infundirnos a nosotros como católicos, Regina Celi Letaria, aleluya, Reina del cielo, alégrate, aleluya, quia surrexit Dominus vere, porque resucitó verdaderamente. ¿Quién resucitó? El que mereciste llevar en tu seno.
el que nos diste a nosotros por nuestro Redentor, el que tú misma llevaste y acompañaste a la oblación que iba a realizar a su eterno Padre. Pero ahora ya vienen los cánticos, alégrate, aleluya, y los coros celestiales se comienzan a sentir. También para nosotros, que es victoria que vincit mundum. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Por eso, bajando a las realidades, viniendo a lo que nuestro Señor nos va pidiendo, siento que, como hemos partido, siempre en el punto medio las cosas, cumpliendo con el santo sacrificio de la misa. Si la victoria nuestra es nuestra fe, entonces hay que amar profundamente nuestra fe. No es que nada más el católico para en la manera de entregarse al servicio de nuestro Señor, con humillaciones, con desprecio, teniendo las cosas hasta se camina con humildad. Estar jorobado no significa ser humilde. Hablar con dulzura no significa que no tenemos soberbia. Inclinar la cabeza no significa que estamos sometidos y adheridos a todas las disposiciones de nuestro Señor. ¿En dónde está? En nuestra voluntad. En querer servir a nuestro Señor. Pensaba en mis adentros y decía, sí es posible. Es una maravilla que nuestro Señor nos deje edificarle algo y se agrade por nuestra edificación, mal hecha si ustedes quieren, y nos deje verla, y nos deje gozarla, y nos deje tenerla para su servicio, y sentir la gracia de nuestro Señor. Díganme si después de la consagración de Cristo Rey sigue siendo el mismo. Estoy hablando del recinto sagrado. Ya en cuanto nosotros pasamos nos envuelve, nos invita a rezar, nos invita a estar recogidos. El eco que va, sube al cielo y baja de los cánticos y de los sermones y de lo que allí sucede, el silencio que allí sucede, y estamos hablando con una consagración, es maravilloso. Comienza a delinearse lo que nuestro Señor está formando en nuestras almas. Al final, nosotros somos la heredad de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros mantenemos la fe. Ya habíamos inconado una y otra vez del tesoro grandísimo que nosotros tenemos y apenas hemos comenzado a descubrirlo. 5 o 6 conferencias ha sido necesario administrar para que vayamos entendiendo dulcemente y concluir con nuestra aportación práctica. Credo Domine, creo Señor, sed auge fidem meam, pero aumenta mi fe. ¿Y por qué creo? ¿Por qué hago actos de fe? Porque la puedo perder. Puedo perder la fe, puedo perder la caridad, puedo perder la esperanza. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Avivarla continuamente. ¿Tú crees que verdaderamente está nuestro Señor en el Santísimo Sacramento del altar? Y si sí crees, ¿por qué no lo tratas con reverencia? Estaba un santo fundador observando cómo oficiaba el santo sacrificio de la misa uno de sus sacerdotes. Y al ver que llegaba la hora de los chicotazos, es decir, cuando estaba en el canon las señales de la cruz que tenía que realizar de esta manera, parece que estaba la flagelación de nuestro Señor haciendo estos gestos. Y se levanta el superior y lo interrumpe y le dice así: apreciable hermano, trátalo bien, que es hijo de buen padre. ¿Qué pasaba cuando no se hacía correctamente la genuflexión? Hemos seguido nosotros una consagración de un altar. Y son ceremonias que se salen de sí. Ceremonias hermosísimas. Dice, ¿quién está en el ara consagrada? Un mártir.
como un fiel custodia. Cuando este hombre no hacía bien la genuflexión, le tocaban. Y hasta que preguntó, ¿qué pasaba? Haz bien la genuflexión, no es para mí, es para nuestro Señor. Fíjense hasta dónde arranca nuestro Señor en las cosas. Estamos festejando entonces la victoria y yo creo que ha llegado el momento de que comencemos de veras a estudiar nuestra fe, a vivir nuestra fe. Es una maravilla. El enemigo ha trabajado de tal manera y he partido de aquí porque siguen los sermones formativos. Si ustedes me han seguido, ya tengo al menos 2 meses que estoy arrojando doctrina, mucha doctrina. Apenas empiezo. El enemigo sabe bien lo que nosotros tenemos a la perfección. Sabe bien cuándo baja nuestro Señor y cuándo no baja. Fíjense, para hacer una misa negra requieren un verdadero sacerdote y lo buscan. Y estos hombres malvados, ¿qué hacen? Investigan si verdaderamente, y yo se los he enseñado, si verdaderamente fue consagrado, si recibió la formación, si tiene la intención de hacer que baje nuestro Señor, si el obispo que lo consagró era verdaderamente obispo. No se aventuran con quien sea. ¿Y saben para qué? Para hacer que baje nuestro Señor verdaderamente. ¿Para adorarlo? No. Para despreciarlo a nuestro Señor. Para cometer sacrilegios con nuestro Señor. Y estos hombres tienen toda la finura de entender estas cosas. Para nosotros, en el sentido práctico, ese es un tesoro grandísimo que nuestro Señor nos ha conservado. ¿Cuál es el otro tesoro? Ya hemos hablado, no abundaré sobre el primero. Fides nostra, nuestra fe. ¿Qué nos da nuestra fe? Consuelo, entereza, seguridad, verdaderamente una piedad delante de nuestro Señor. Libertad. Nos hace a nosotros pensar una esperanza grandísima que se infunde. Suspiramos por algo muy grande. Entonces, va esculpiéndose de una manera particular el católico. ¿Ya ven que no camina con la cabeza gacha? ¿Ya ven que no está mendigando un espacio en el mundo? Es de él el mundo. Incluso lo vence. ¿Cómo lo vence? Con la fe. Entonces no se entrega completamente a las cosas del mundo. Pero aquí hay algo que el enemigo nos ha sabido trabajar a la perfección también. La primera es que nos ha escondido los verdaderos sacramentos. Es decir, nosotros no tenemos el conocimiento que Él tiene para después quitarnos lo maravilloso. Y la segunda es que no nos hace nacer o se preocupa para que no nazca en nosotros un espíritu grande de querer hacer cosas verdaderamente maravillosas y no pichicatas, chiquitas. No, si Dios, si Él quisiera, tuviera todo bajo sus pies. No, hermano mío, es que Él quiere. Aún tú que crees que no estás sometido a Él, estás sometido. Tú estás ciego, no estás viendo lo que nuestro Señor está realizando. Y decíamos que el enemigo, en la primera parte, conoce perfectamente nuestra fe y conoce perfectamente los tesoros que nuestro Señor nos ha dejado a nosotros. Miren, hace muchísimos años lo había mencionado que esto que enseño tenía 17 años y era perfectamente claro para mí. Esto que estoy enseñando. Y cada vez que había de pensar algo grande me entusiasmaba. Mira, servir hacia nuestro Señor, estar en esto, estar en aquello. Los que supuestamente conservan la verdadera misa han hecho de la misa un punto de devoción. Y leen libros, y estudian, y asisten todos los días a la Santa Misa.
Pero resulta que cuando hacemos la investigación real, hay dudas sobre su sacerdocio. ¿Me siguen? El enemigo perfectamente sabe qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos agrada, qué es lo que tenemos que conservar. Pero nos mete el gol. ¿De qué manera? Haciéndonos creer como un ángel de luz que aquello que yo estoy viendo es el santo sacrificio de nuestro Señor. Imaginen al demonio riéndose. Y obstinados para formar un círculo cerrado. Y yo decía, Señor, claro, te presentan bonitas iglesias, te presentan bonitos ornamentos, te presentan bonitos coros, y cuando les tocas el dedo en la llaga, ni siquiera permiten, fíjense bien, ni siquiera permiten poder pensar, de poder estar en el error. No, ¿cómo crees que a mí, que a nosotros, nuestro Señor va a permitir que pasen semejantes cosas? Atento, muy atento. Voy a bajar más a la realidad de eso que es nuestra fe. Fides nostra, victoria, que vincit mundum. Vamos a tocar el punto de la reacción que cerca del año 2000 comenzó a existir. ¿Cuál es esa reacción? Que querían misa antigua. Tantum, solamente misa antigua. Ya era un problema los que habían abrazado el misal del 62. Ya era un problema. Pero ahora ellos quieren una misa antigua, pero que esté autorizada. No pelearnos con nadie, porque a nosotros nos llena la misa antigua. Fíjense cómo ya cambió totalmente el discurso. Primero era mantener el sacerdocio, mantener el santo sacrificio de la misa, y ahora lo único que quieren es misa antigua. Esto comenzó a existir más o menos en el año 2000. Corrió de tal manera en el mundo que hizo una reacción, yo creo que más grande que la primera reacción que hizo el mal llamado o etiquetado para nosotros, que nos ha etiquetado así el enemigo, como tradicionalistas. Entonces, ya nada más amaban la misa antigua. Dame oportunidad de decir la misa antigua y yo estoy en paz. No le hace que esa misa antigua no sea la católica. Eso no lo dice. Se preocupa en esta nueva generación que quiere conservar la misa antigua, del verdadero sacrificio, del verdadero sacerdocio, de la verdadera doctrina. Ellos quieren misa antigua. Pensando así, volvemos al punto. Miren, si nos extasiábamos, se lo escuché hace mucho tiempo, es que nosotros siempre estamos en lugarcitos, en casitas escondidos. Ya hay iglesias, a fuerza de muchos años y de pelear contra todo, ya tenemos coros, ya se han corregido los acólitos, ya estamos alineándonos nosotros como fieles. Queremos adorar conforme lo prescribe la Santa Madre Iglesia Católica a nuestro Señor. Queremos conservar la fe. Si no, no nos va a servir de nada. Es decir, mientras nosotros nos estemos ubicando nada más en cumplir con la misa y que ya no estén molestando a nuestros padres, estamos muy mal. Esta es la manera de vivir de nosotros. Nosotros servimos a nuestro Señor y en disposición de dejar en cualquier momento nuestro trabajo para cumplir con el santo sacrificio de la misa. Y en cuanto esté a nuestro alcance, observar los días de guardar. Es decir, si no debo ir a trabajar, si no estoy absolutamente constreñido, etcétera, dejar y observar el domingo. Comenzar a instruirnos nosotros en el verdadero estilo y forma de la Santa Madre Iglesia Católica. Y una vez que nosotros tengamos así, créanme que el enemigo comenzará a temblar. Caramba, estos se dieron cuenta del gol que les habíamos metido. Estos están instruyéndose. Ellos creen verdaderamente en nuestro Señor. Mira que no lo hacen por las glorias del mundo. Les ofrecemos dinero y no sueltan. Les ofrecemos gloria y la desprecian.
Y además están haciendo unos proyectos grandes, ¿para qué? Para ayudar a todas aquellas almas que como nosotros la pasan igual. Que no tienen capilla, que no tienen sacerdotes, que no tienen un lugar, que están anhelantes de la doctrina. Vean, por ejemplo, ahora la reacción que nuestro Señor nos pide a realizar. Díganme si no es maravillosa, pero la primera la tenemos en cuenta. Es decir, pensamos nosotros que un día se lograría a escuchar los coros, a tener bonitas ceremonias, a estar en paz y tranquilos, adorando a nuestro Señor. Cuando estaban los hoyos hechos, no teníamos la esperanza de decir, ¿cuánto falta? ¿Cuánto tiempo nos debe pasar? Y nuestro Señor nos lo concedió. Ya estamos con cáncer, ya estamos diabéticos, ya estamos sin vista, ya nos cortaron un pie, ya nos cortaron una mano, y ese fue el precio del triunfo. No, nuestro Señor apenas nos está perfilando. Y lo veo así. Y las puertas se están abriendo una después de otra. Si vieran lo que yo estoy viendo, es una maravilla decir, Señor. Por eso yo lo menciono, hace algunos años yo ya me había resignado que mi vida, mi muerte, iba a llegar aquí. Con mi cuchara, siguiendo construyendo, quizás sin acabar. Esta es mi misión, Señor, perfectamente. Y nuestro Señor va empujando, va dando el orden, va dando el giro, va abriendo las puertas, va haciendo una y otra maravilla. Decir, Señor, esto tenía designado para mí, para nosotros, cuando yo ya había renunciado a todas esas cosas. Entonces es menester volver al punto donde hemos partido. ¿Qué se ocupan? ¿Oraciones? ¿Qué se ocupa? Hacer verdaderamente la unidad. ¿En dónde? En nuestra capilla. ¿Qué más se precisa? Creer verdaderamente en nuestro Señor. Si nos cuestan muchas cosas, hagan como se pide cuando las personas están en una situación complicada. Fájense solitos. No influyan la incertidumbre y la inquietud en los demás. Porque eso es lo que a nosotros nos va a llevar como capilla a lo que nuestro Señor nos está pidiendo. Pero si yo no tengo la fe firme, si yo no estudio, si yo no leo, si yo no rezo, si yo no creo, si nada más estoy cumpliendo exteriormente, les recuerdo que en el colegio apostólico hubo un Judas. Y que nomás esperó la oportunidad para vender a nuestro Señor y al enemigo le cayó de copas. No se lo esperaban, ni el enemigo había concebido que había un traidor delante de los que servían a nuestro Señor. Él fue solo el que llegó y dijo, ¿cuánto me dan si yo se los entrego? Ninguno de esta gente despreciable, y hablo de todos los jefes de la sinagoga, ninguno de ellos se atrevió siquiera a pensar y decir, vayan, corrompan a uno de los de allí que están adentro y que él no lo entregue. Es el mismo hombre que va y se entrega. ¿Qué hacía? Lo mismo que sabía hacer durante toda su vida, transear. Y vendió a nuestro Señor. ¿Qué significa eso? Te doy esto, tránsito, y tú me das esto, tránsito. Pasa de un lugar a otro. Ahora bien, lo que nuestro Señor en este domingo nos está infundiendo es justamente ese espíritu cristiano. Es un espíritu católico. No está apocado el católico. Es el dueño del mundo. Vence al mundo. No el mundo lo tiene sometido y atado. Está al servicio de nuestro Señor. Toda esta semana han sido recordatorio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy no es la excepción. Todos los días. Le escribo a uno de los sacerdotes en Europa y me responde, nuestro Señor ha resucitado victorioso. Pero vieran las líneas. Es un convencimiento real. Nos estamos acordando que un día fue muy glorioso nuestro Señor. No, es en este instante. La iglesia no está humillada. El enemigo puede reunirse y hacer todo lo que quiera, no podrá contra ella. Pondremos el dedo en la llaga, estudiaremos todas las cosas, una por una. Alguien me escribió una carta esta semana y me decía, Monseñor, hay 3 situaciones que he encontrado
complicadas, difíciles. Y me explica, esta. Agarro, hago un audio, dice a la primera, tenemos identificado quién es la persona. Está diciendo esto, desde hace muchísimos años está haciendo esta propaganda aquí y allá. No está unido con sus padres, los dejó hace mucho tiempo, se fue a otro país, se unió con alguien que son heréticos. Monseñor Beselis ya los identificó. Ellos hicieron un fraude por más de $1,5 millones. Están en un juicio. Ese que está criticando, ese que está diciendo estas cosas, se encuentra en esta situación. No quiso Monseñor Beselis hacerlos a ellos benedictinos. ¿Por qué? Porque él es franciscano y nomás querían la bendición de Monseñor Beselis, y no se puede, porque él no tiene la autorización de erigir una orden. Les dijo, háganse franciscanos y veremos qué pueden hacer. Todavía no ha acabado de la respuesta que di al primer punto. Cuando termino de todas las cosas, dice, está identificado claramente. Al segundo punto, y comienzo a desarrollarme, así está la situación. Al tercer punto, así. Entonces, no duermen, están al acecho. ¿Qué pensar que cada movimiento que nosotros estamos realizando hacen otro movimiento semejante? Me ausento en unos días. ¿Por qué no digo la fecha? Por lo mismo. Es que no hay confianza. Tenemos que llegar a hacer las cosas con discreción. Vamos a un lugar y tenemos que hacer 8, 10 o 12 horas de auto, teniendo aviones a la disposición. No, así no funciona. Y después de ahí que llegamos ahí, otras horas más adelante, y apostarnos a tratar de que llegue un alma, 2 almas. Pero esto no le ha agradado al enemigo. Están atentos al acecho. Pensando así, no nos durmamos en nuestros laureles. Apenas comenzamos. ¿Y qué queremos? Que no perdamos. Nos vamos a ir a predicar la fe o a sostenerla o a alimentarla en otro lugar, y aquí vamos a estar languideciendo y muriendo. Por eso desde hace tiempo hemos comenzado. Los días que estemos ausentes, todo sigue normal, porque no es un culto a mí, es a nuestro Señor. El coro debe cantar a nuestro Señor, los acólitos deben servir, las actividades deben continuar, el domingo se sigue santificando, porque eso mismo hacemos, o eso mismo voy a hacer a donde nuestro Señor me lleva. Y créanme que fundaremos los grupos, y fundaremos el grupo de acólitos, y fundaremos los cantores, y fundaremos todo lo que haya necesario, y con mucha complacencia sirviendo a nuestro Señor. ¿Qué necesitamos? Todo. No llevamos nada, porque es la prescripción de nuestro Señor. Pero nos haremos de todo lo necesario. ¿Para qué? Para infundir y difundir la santa fe católica. Ese pensamiento, se fijan, es vigoroso, es grande. Resucitó nuestro Señor. 2 ejemplos claros nos va dejando en el Evangelio: la resurrección, la insuflación de nuestro Señor, Acipite Spiritum Sanctum, recibid el Espíritu Santo. A todos los que le perdonaron los pecados les son perdonados. ¿Se fijan? Con toda claridad nuestro Señor está fundamentando su iglesia. Y no pide permiso, no pide autoridad, porque Él la tiene. Por eso decían, le enseño un video a mi mamá de un sacerdote quien respeto mucho, y me impresiona su inteligencia, su preparación, y lo escucha hablar mi mamá y dice, habla con mucha autoridad, e inmediatamente viene a mi cabeza, pues es que tiene la autoridad. No habla como si, escúchenme, sean bonitos ustedes, escúchenme para que yo me sienta bien. No, porque hay un respaldo grandísimo que es nuestro Señor, la Santa Madre Iglesia Católica. Iremos abundando con dulzura, pero con mucha fortaleza en todos estos dogmas, en todos estos tesoros. Estoy preparando y sigo. Ya hablé de la Santa Misa. Voy a hablar ahora del sacerdocio católico. Ya me aventuré un poquito, no es todo, en el retiro.
¿Por qué? Después hablaremos de nuestros dogmas y de nuestros sacramentos, para que vean cómo nos tiene nuestro Señor de tal manera cuidados y protegidos. Y que la gracia de Dios quiere Él que su gracia florezca en nuestras almas. Qué maravilla que nos deja la ocasión de estar por acá. En ese pensamiento seguiremos. Pasca nostra immolatus est Christus. Nuestra Pascua ha sido inmolada. Eques dies quam feci Dominus. Este es el día que hizo nuestro Señor. Eques victoria nostra, que vincit mundum, fides nostra. Esta es nuestra victoria que vence al mundo, nuestra fe. Que Dios los bendiga. En mi Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.